relacionadas con capturas, con detenciones de personajes del crimen organizado. Hoy hemos invitado esta mañana al periodista y analista Ricardo Ravelo para que nos hable un poco de todo esto. ¿Cuál es la lectura que tú haces? Ricardo Ravelo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto estar en este espacio y saludo a la audiencia. Igualmente, Ricardo, hice un resumen lo más breve que pude de estas detenciones. ¿Hay una lectura común? ¿Son hechos aislados? ¿Es parte de una estrategia? ¿Cuál es tu valoración, Ricardo, de esto que ha ocurrido en los últimos días? La caída de Ramón Álvarez Ayala, el R1, me parece significativa porque estaba faltando la parte de la autoría intelectual en el caso de la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Sin embargo, hay dudas, por lo menos la viuda de Carlos Manso plantea dudas respecto de si las investigaciones van a ahondarse o se va a quedar el tema ya cerrado con la captura del R1. Me parece me parece que por las denuncias que en su momento hizo Carlos Manso, la investigación debe profundizarse todavía aún más, precisamente porque la parte política eh, está intocada. Es decir, no hay personajes políticos eh, vinculados a esta investigación, si bien algunos, como Leonel Godoy y el propio gobernador Ramírez Bedoya, fueron citados a declarar. En realidad no hay ninguna línea de investigación que apunte a la estructura de poder. eh, y hay que resaltar en este caso que Carlos Manso hizo señalamientos muy puntuales respecto de esta estructura política vinculada presuntamente a organizaciones criminales. Y él planteaba erradicar de tajo el tema de la delincuencia organizada en Michoacán y particularmente en su municipio, Uruapan, y hablaba de presuntos vínculos criminales entre gente de la política y el crimen. Y esto en la investigación no se abordó, no se tocó. Eh, yo espero que el asunto no quede cerrado solamente con con la captura del R1, más allá de lo que significa su caída, ¿no? Significa, fue un golpe muy duro al cártel de Jalisco, porque el R1 verdaderamente era el azote de Michoacán, con el tema de los cobros de piso, asesinatos, secuestros, de tal manera que aquí creo que se dio un golpe importante, pero ya con todo la revisión del asunto, el R1 no operaba solo, ¿no? El R1 traía muchísimas relaciones políticas, policíacas, que deben ser investigadas, y la viuda de Carlos Manso pues insiste en que la investigación no solo se quede en esta captura, ¿no? Sí, Grecia Quirós, Ricardo, ha hecho mucho énfasis en que se tendrían que investigar cualquier presunta o posible derivación política detrás de este asesinato, del asesinato del exalcalde de Uruapan, porque pues ahí está un nivel de responsabilidad que se está señalando por parte del gobierno federal en torno al R1, quien por cierto ayer se le dictó prisión preventiva, pero por delitos relacionados con metanfetaminas, con cartuchos, con la aportación de un arma de fuego. De momento todavía nada en relación con el caso de Carlos Manso, Ricardo. Sí, eso llamó la atención porque en efecto se le dictó la prisión preventiva ya oficiosa, por delitos de trasiego de drogas químicas, este, pero no por este caso todavía de Carlos Manso. No obstante que desde la semana pasada pues ya fue señalado de ser el autor intelectual, lo cual, bueno, genera cierto sospechosismo desde mi punto de vista, porque eh, parece como que este personaje planeó todo en relación con bueno, en función de sus diferencias con Carlos Manso.
por lo que venía denunciando Carlos Manso en su municipio, pero insisto, la investigación desde mi punto de vista todavía tiene bastante camino por recorrer y yo espero que las autoridades federales puedan ahondar, porque Mm. hay que tomar en cuenta una tesis fundamental en el tema criminal, ¿no? Que los criminales no operan solos. Para poder florecer en un territorio necesitan protección política y esa protección política, por desgracia en este caso, no está investigada. Ahora, llamó mucho la atención, Ricardo Ravelo, este deslinde en relación con Ramón Ángel Álvarez Ayala que hizo el partido Morena, sin que lo tuviéramos, digamos, más que supongo que los periodistas especializados como tú, tan en el radar, pues publicó un pronunciamiento el fin de semana en donde se deslindó primero del hermano de Roldán Álvarez Ayala y después también del propio Ramón Ángel Álvarez Ayala, del hermano dijo fue expulsado del partido desde noviembre de 2025 y del propio Ramón Ángel dijo no ha formado nunca parte de las filas de Morena, no desempeñó ningún cargo dentro de la estructura partidista e incluso una frase diciendo Morena reitera que se deslinda de manera categórica y rechaza que el hoy detenido sea o haya sido militante del partido, pues no ha pertenecido ni ha ocupado cargo alguno dentro de nuestro movimiento y después una frase señalando que pues el compromiso será con la verdad, con la justicia, con la aplicación irrestricta de la ley en este largo pronunciamiento que publicó Morena, donde dice y reitera que no encubre a nadie, que no se solapan complicidades y que no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen. Llamó la atención porque muchos no lo teníamos en el radar, al hermano y esa Bueno, vinculación son dos, partidista. Sí, en sí. realidad sí son varios hermanos. Lo importante que hay que destacar es que estos personajes, tanto el R1 como su hermano eh, Ramón, estuvieron presos durante 10 años. Eh, Contra ellos se integraron 5 carpetas de investigación y apenas hace algún tiempo, yo creo que poco más de un año, una juzgadora, Mm. si no mal recuerdo, de Zapopan, llamada Yolanda Chávez Montelongo, perdón, los puso en libertad y cuando salieron de la prisión, estos hombres regresaron a Michoacán a seguir delinquiendo, retomaron sus actividades criminales, pero sí estuvieron presos y pues hasta hoy no se explica las razones por las que fueron liberados. O sea, plantea la versión de que no, nunca probaron los delitos en su contra, Mm. pero sí estuvieron 10 años presos. Y regresaron a Michoacán pues a sus andanzas, ¿no? A la actividad delictiva. Y y bueno, pues ellos eran una extensión del cártel de Jalisco en Michoacán. Ramón declaró que él recibía órdenes del Mencho para operar en Michoacán y, entre otras cosas, pues estaba a cargo del tema del trasiego de drogas, la ejecución de rivales, porque uno de los propósitos del cártel de Jalisco, como se plantea a través del tiempo de la historia de este grupo criminal, siempre fue tener bajo control al estado de Michoacán, porque el Mencho era precisamente oriundo de Aguililla. De tal manera que, bueno, estos hombres, pues extrañamente, lo puedo decir en esos términos, fueron liberados, no obstante que tenían acusaciones por distintos delitos ligados a la delincuencia organizada. Y estamos ahora ante la captura del R1, ante pues lo que se ha informado en relación con la supuesta vinculación como autor intelectual del asesinato de Carlos Manso y esta otra faceta que adelantó García Harfuch
el pasado viernes, relacionado incluso con el feminicidio de la influencer Valeria Márquez. Ayer incluso vimos que la Fiscalía de Jalisco informó de la detención de un hombre como posible coautor material del feminicidio de la influencer. Y llama la atención porque es con apenas unos días de diferencia de la captura del R1, a quien se le señala como parte de este posible feminicidio. Lo que se dijo es que el hijo del R1, que está prófugo de la justicia, habría sido quien le habría dicho al padre que ordenara el feminicidio de Valeria Márquez. 2 días después, pues nos enteramos justamente de la detención de Iván Martín, que es señalado como posible coautor material de este feminicidio, y evidentemente pues llama mucho la atención porque pues se puede colegir una correlación entre ambos hechos. Nada más que hay un detalle, perdón. Mm. No es el hijo del R1 el que pide el asesinato de Valeria, el- sino el hijo de Ramón. El hijo de Ramón, hermano del R1, es Sí. quien le pide a su papá que asesine a la influencer Valeria Márquez. Era su pareja sentimental y había diferencias entre ellos. Ella fue asesinada el 15 de mayo de 2025 en Zapopan, precisamente cuando estaba transmitiendo información o mensajes a través de redes sociales desde un negocio, desde su estética que ella manejaba en Zapopan, Jalisco. Este, y bueno, pues finalmente el padre concede digamos, le autoriza a esta persona, presuntamente Iván Martín, para que asesine a la influencer. Mm. Pero creo que ahí todavía falta muchísimo por investigar para conocer el móvil, porque en realidad hasta hoy no se ha dado a conocer el móvil. ¿Por qué la asesina? Sí, cuáles fueron las razones, las motivaciones, las causas de este crimen que ya, pues, ya lleva más de un año y medio y hasta ahora capturan al presunto autor material, aunque el propio García Harfuch, pues, Mm. planteó que entre el asesinato de Valeria y el caso Manso, etcétera, no hay ninguna Sí, relación. que son carpetas distintas, que se están investigando de forma diferente, pero que pues la detención del R1 ha permitido que pues se pueda dar más información o se arroje más luz sobre este caso. Fíjate que estaba yo revisando con que era el hijo del R1, pero tú dices que es el hijo del hermano del R1. Sí, es el hijo de Ramón. Es el que le pide, bueno, el hijo de Ramón le pide a Ramón, a su papá, que asesine a la influencer. Y bueno, aquí lo que se desprende es que, pues, Ramón fue el que llevó a cabo la operación para contactar al sicario y darle muerte a esta persona. Pues de ahí está este tema del R1, pero también hubo otra detención importante este fin de semana, Ricardo, que me gustaría mucho que nos ayudaras a poner en contexto, que es la detención de Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho Oquiringa, identificado por las autoridades como el líder del cártel de los Reyes, y sobre la que incluso se pronunció el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, quien habló de que la detención de este hombre envía un mensaje más: los delincuentes no tienen dónde esconderse, y resaltó de nueva cuenta la cooperación entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos. ¿Quién es este hombre, Ricardo? ¿Qué importancia tiene el Cártel de los Reyes como parte de la estructura de Cárteles Unidos? Y mira, él es una pieza clave en el movimiento de drogas, como parte de Cárteles Unidos, que Cárteles Unidos es una organización que opera en el estado de Michoacán y que recientemente
Yo creo que no tiene ni 3 meses que Estados Unidos declaró a esta organización como un grupo terrorista internacional. Ellos operan en Michoacán y, y tienen, entre otras actividades, el cobro de piso, el secuestro, el movimiento de drogas sintéticas, el trasiego de fentanilo a Estados Unidos. Y esto, pues prácticamente es lo que ha incomodado mucho al gobierno de Donald Trump, precisamente porque si a estos grupos los ha declarado como organizaciones terroristas, es precisamente por el tema del tráfico de fentanilo, que ya fue declarada en Estados Unidos como una droga de destrucción masiva. Yo creo que por eso el señor Johnson pues festina esta captura, precisamente porque, bueno, finalmente no es una pieza que se desconecta, una pieza más que se desconecta en el enorme engranaje de operaciones de trasiego de fentanilo a Estados Unidos que llevaba a cabo este grupo criminal y particularmente este señor. Ahora lo relacionan también con ataques con drones a elementos militares. Sí, sí operaban con drones, precisamente para, pues, primero que nada, pues mantener sus espacios, cercados, protegidos, blindados, pero también los utilizaban para enfrentar cualquier tipo de amenaza hacia sus espacios, sus propiedades, lugares de operación en Michoacán y bueno, en varias ocasiones intentaron también pues digamos abrir una suerte de guerra en Michoacán utilizando la tecnología, porque bueno, hoy ya precisamente ya los drones forman parte de estos instrumentos de guerra, no solamente entre países, sino también los usa la delincuencia organizada, y particularmente algunos cárteles como Sinaloa, como el cártel de Jalisco, y este grupo precisamente llamado el cártel de los Reyes, ¿no? Un cártel que de acuerdo con Estados Unidos comenzó en Estados Unidos, comenzó en Knoxville, Tennessee. Sí, es una organización binacional, digamos, que opera tanto en Estados Unidos, hasta donde se ha podido saber, ellos tienen controlados más o menos 20 estados en la Unión Americana, pero lo que llama la atención es que, bueno, sea Michoacán su bastión, sea su lugar de asiento, donde tienen amplias conexiones a nivel de alcaldes, a nivel de funcionarios municipales, a nivel de policías, etcétera. Es un grupo que pues ha ido creciendo, digamos, Cárteles Unidos es como un apéndice de Cárteles Unidos que pues se ha ido extendiendo en control territorial y en tráfico de drogas, sobre todo sintéticas, hacia Estados Unidos. De ahí su peligrosidad y de ahí que pues el gobierno norteamericano les haya puesto el radar, les haya puesto el reflector, precisamente porque es una de las organizaciones que amenaza la seguridad de Estados Unidos, de acuerdo con las investigaciones que ha hecho la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia. Ahora, Ricardo Ravelo, este hombre, Alfonso Fernández Magallón, que tiene una acusación también en los Estados Unidos, 5 millones de dólares pedía el gobierno estadounidense. Tú lo has definido entonces como una pieza clave, es decir, que es muy probable, Ricardo, que hubiera habido colaboración del gobierno de los Estados Unidos para lograr esta detención. Yo creo que sí, porque allá tenía antecedentes o tiene antecedentes. Tiene un amplio expediente importantísimo en Estados Unidos, de tal manera que es un objetivo o era un objetivo clave para Estados Unidos precisamente por estas operaciones de trasiego de drogas sintéticas a ese país. El, es curioso porque 5 millones de dólares, bueno, pues ya habla de un perfil bastante elevado.
eh, no tanto como otros, pero por lo menos ya estaba considerado un personaje de alto perfil, criminal, violento, con capacidades bastante amplias para operar el trasiego de fentanilo y otras sustancias químicas, de tal manera que, bueno, esta investigación no empezó hace un año, ya lleva por lo menos 3 años que se le siguen los pasos a este personaje y bueno, hasta ahora se logra su captura, pero yo creo que su captura no pone fin a esto que Estados Unidos considera una amenaza, ¿no? Porque pues ahí está la estructura completa, ¿no? La estructura financiera, la estructura operativa, es decir, él era una cabeza importante, pero creo que pues para poder hablar de un exterminio de una organización criminal como esta, como el Cártel de los Reyes, pues se necesita pues seguir trabajando en la destrucción de todos los andamiajes que construyó este grupo criminal en Michoacán, sin que pueda quedar de lado la participación de políticos, porque en ningún lugar de este país se puede considerar que el crimen organizado pueda crecer a tan alto nivel sin el contubernio con la estructura de poder. Y justamente, Ricardo, pues sí, vemos estas detenciones. La semana pasada, el desmantelamiento de esquemas de huachicol, en fin, todo lo que nos ha mostrado la Fiscalía General de la República en los últimos días, el Gabinete de Seguridad con estas detenciones, pues de muy alto perfil, de gente muy importante en las organizaciones criminales. Pero ahí está lo que ha dicho el gobierno estadounidense, Terrance Cole, el director de la DEA, lo que ha insistido Sarah Carter, la asesora de seguridad nacional, en fin, todo el gobierno estadounidense en su conjunto hablando de las redes de protección política que, pues lo que hemos visto en el caso mexicano, pues ha tenido más que ver con alcaldes o con personajes de un nivel, digamos, medio bajo, ¿no? En Y cuanto a sus capacidades políticas. bueno, y también gobernadores. Hay un informe precisamente reciente, creo que por ahí de finales de junio, del Departamento del Tesoro. En paralelo al tema de la protección política al crimen organizado, hay un tema que sobresale mucho, que es el asunto del lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas o el huachicol fiscal. Este asunto en México es verdaderamente alcanzó ya niveles de alarma. Eh, yo estoy por publicar un libro sobre el lavado de dinero próximamente y me he sorprendido mucho al ver datos que verdaderamente asustan. Es decir, México, si bien no ha sido declarado por la OCDE ni por el Fondo Monetario Internacional como un paraíso fiscal, creo que el país está en la antesala de ser un paraíso fiscal porque tiene todas las características de un paraíso fiscal. Hay opacidad, hay desinformación, hay impunidad y sobre todo este punto, la impunidad. Solamente doy un dato. Mm. De cada 100 carpetas que se integran en la Fiscalía General de la República, solo 3 se consignan por lavado de dinero. Y de estas 3 carpetas que pueden corresponder a personajes o a empresas, terminan zafados de la justicia vía amparos. De tal manera que tenemos un nivel de impunidad en el lavado de dinero que ronda por ahí del 90%, 99%, 98%. Es decir, es un delito que se solapa, que se protege y obviamente goza de mucha impunidad. De tal manera que esta impunidad, que está arriba del 98%, pues es bastante atractiva para la mafia nacional e internacional, porque de acuerdo con este documento del Departamento del Tesoro, todas las ganancias o buena parte de ellas
tanto de las drogas como de la corrupción, como del huachicol fiscal, pues se lavan el sistema financiero Mm. mexicano. O bien se mueven a través de las empresas fantasmas a paraísos fiscales. Que ahí está justamente este tema que es integral, que es evidentemente pues un combate que no puede eludir a estas figuras importantísimas de las estructuras criminales, pero que también pues tiene que ver con una amplia red financiera, política, de todo tipo, Ricardo Ravelo. Así que te agradezco muchísimo, como siempre, tu presencia en este espacio y gracias por ayudarnos a poner en contexto, a entender quiénes son los personajes, cuál es su relevancia, cuáles son los antecedentes y te mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Igualmente, saludos al equipo y también a la audiencia. Buenos días. Muchísimas gracias a Ricardo Ravelo, periodista de investigación y analista. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos a un resumen con lo más importante. Lo mejor de Aristegui.